Vamos a continuar con la exposición de las Escrituras, la primera carta a Timoteo. Es muy didáctico este pasaje, algo que la iglesia debe ejercer, que es discernimiento. La iglesia debe tener precaución, debe tener tacto. Fíjense que en muchos trabajos, ¿qué es lo primero que te piden cuando uno llega a una entrevista? Tu hoja de vida o currículum vitae. La hoja de vida, los papeles, tu antecedente laboral. A ver quién es usted. Fulanito, bien. ¿Y usted qué trabajó? No, yo no. Bueno, necesitamos ver si usted realmente está preparado, tiene la experiencia para formar parte de nuestro plantel del personal que necesitamos. Es tu identificación. Así también vemos en la Escritura, la primera carta a Timoteo, el pasaje central, vemos el capítulo 3, que es la iglesia, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Digamos, esos versículos son el corazón de la primera epístola de Timoteo. Y ahí nosotros podemos ver algo importante, varias verdades, ¿no? Y vamos al contexto general. Ahí tengan su dedo puesto en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 9 al 16. Le puse ética y deberes de la iglesia, parte 2. Y acá vamos a ver el testimonio de las viudas servidoras, le puse como subtítulo. Es la consideración que Dios debe tener para con las viudas. Ya vimos en el contexto más amplio, vimos en la semana pasada a quienes debían cuidar y sustentar las viudas, aquellas que tenían familia. La prioridad es que la sostenga la familia. La iglesia tenía que sostener a una viuda, una persona se había quedado sin marido, como tenía que ser en el sentido que no tenga ningún familiar, no tenga ni amigos cercanos ni nadie que pueda ayudarla a sostener, que sería ni más ni menos compartir en su casa para que no pase necesidad, compartir lo que tenía en la casa, ¿no? Y en ese momento, en ese contexto más amplio también, Timoteo es enseñado por Pablo a cómo debía tratar a los ancianos, cómo debía tratar a las ancianas, cómo debía tratar a los jóvenes y cómo debía tratar a las señoritas, cómo debía ser el trato. Pero también en un contexto más amplio, todo el capítulo 4, se está viendo que para contrarrestar, uno de los remedios para contrarrestar la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, las hipocresías y soportar el tiempo de la apostasía que va a pasar en medio de la iglesia, ha pasado y pasará hasta que Cristo venga, ¿qué tenía que hacer él? Ejercitarse, ser un buen ministro del Señor. Tenía que ver con su vida de consagración personal, su vida de estudio y conocimiento de la palabra de Dios, el ejercicio de su espiritualidad. Debía ser un hombre piadoso, devoto, consagrado, que tenía que crecer en el conocimiento del Señor. Asimismo, esto lo lleva a tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, tener cuidado, no irse para cualquier lado al enseñar la Escritura. Por eso, en ese texto más amplio, vemos acá la misión que Timoteo tenía de guiar a la iglesia cómo debía conducirse. Y Pablo le está hablando a Timoteo, acuérdense que las epístolas son documentos ocasionales, fueron escritos con un sentido de abordar ciertas situaciones en la iglesia y eso nos ha quedado a nosotros como testimonio, palabra de Dios. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo, inspirando la vida de Pablo para guiar a la iglesia y nos queda testimonio y aplicación para nosotros. Esto es palabra de Dios. Algunos malinterpretan y algunos de la nueva hermenéutica, el método muchas veces se llama crítico histórico, que salen un montón de cosas fuera de la ortodoxia, pero también dicen, bueno, pero eso quizás fue un mensaje que solo aplica para la iglesia de Éfeso en ese tiempo, pero ahora no. Entonces con ese tema ya, bueno, quieren tener lugar a hacer cualquier cosa sobre pretexto de que eso era antigüedad, y no. Tuvo un sentido y un mensaje para ese público en ese momento, pero también a través del Evangelio tiene aplicación para nosotros hoy en día. La palabra de Dios es eterna y es actual como el diario Clarín de mañana. Para nosotros, Dios ya no habla más. Dios ya habla a través del canon de la Escritura. Su Espíritu Santo nos ilumina, nos habla. En otros tiempos, dice Hebreos, Dios nos habló por los profetas, a los ancianos, a los patriarcas, a todos nos habló, pero hoy nos habla por el Hijo.
¿Y qué es el Hijo? Es el Logos, es la palabra de Dios, hecha carne. Dios nos habla por el Hijo, nos habla por la palabra, y el Espíritu Santo nos ilumina. Lo que ya no hay es revelación nueva, ya no hay más revelación nueva. Ya no hay más una cosa nueva que Dios está sacando de la galera, no, porque ya en el plan de redención la máxima expresión fue Cristo. Dios ya no revela más nada. Lo que Dios hace, ilumina y guía y pastorea, alimenta, sostiene, fortalece a su iglesia por medio de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, iluminadas y dándonos entendimiento y renovando nuestras vidas por su Espíritu Santo. Viendo este sentido, Pablo está ordenando ahora en este pasaje de las viudas que tienen que ser puestas en la lista de la iglesia, pero no debería ser cualquier viuda. Acuérdense que el término viuda tiene que ver aquella que ha quedado sin marido. Describe la situación, esa palabra, de ser viuda, pero no está describiendo en qué circunstancias. Se entiende y sobreentiende que aquella que perdió el marido por razón de fallecimiento, pero también abarca a las que habían perdido el marido por abandono, habían perdido al marido por cárcel, habían perdido al marido por adulterio. Entonces, ¿qué pasa? Eran consideradas, era la mujer que había quedado sin marido. Describe la situación, no las circunstancias. Ahora, si alguna viuda tenía parientes, hijos o nietos que podían sostenerla, Pablo dice la prioridad de sostenerla es la familia. ¿Por qué? Porque la iglesia no podía ser agravada con sostener una viuda que podía ser sostenida tranquilamente por la familia. Y es tan prioridad que dice, como dice en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. O sea que la iglesia, estamos hablando de familias creyentes, o se dicen creyentes, tenés una familia, o tu abuela se le acaba de morir tu abuelo y queda sola desamparada, tenés que sostenerla. Tu madre, falleció tu padre, o le ocurrió algo a tu padre y tu madre queda desamparada, bueno, puedes decir, no, bueno, para que haga su vida, ya es grande, tiene que ser independiente. No, la prioridad de la familia es sostenerla. Ahora, ¿cómo debe actuar la iglesia? Porque, bueno, algunas no tenía, bueno, si no tenía sostenimiento, ahí la iglesia. De hecho, fíjense que en la elección de los diáconos, Hechos 6, la primera controversia que se generó era la provisión para las viudas, y ahí surgió el ministerio del diaconado, y las ofrendas que se juntaban era para sostener a las viudas y los huérfanos. Pero acá vamos a ver todo el contexto, del verso 1 al 16, para tener claro. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber sido quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que los mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te ruego que tú bendigas, Señor mío, cada vida que está en este lugar. Te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad.
en esta hora, en esta mañana. Señor, yo te ruego, Señor, que tú nos hables por la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo traiga luz y entendimiento a nuestras vidas. Señor amado, esta palabra que es sustento, que es alimento para nuestra vida. Tú dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Señor, habla a tu pueblo, que tu pueblo oye en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias también porque, bueno, algunos hermanos están de viaje. También tenemos visitas de Mar del Plata, de la Iglesia Comunidad de la Gracia, el pastor Marcelo Camargo. Los hermanos, repetime el nombre de los dos porque yo soy desastroso con el nombre. Bien, bueno, bienvenidos. Ellos están viniendo, están de luna de miel, así que bueno, están en plan de viaje mielero. El domingo pasado contrajeron, bien expresado, contrajeron matrimonio, así que una familia más para glorificar el nombre de nuestro Señor en este tiempo. Así que bueno, y acá vemos, en este sentido, yo puse, bueno, 3 subtítulos o 3 encabezados, del 9 a 10, un testimonio de humildad, el verso 11 al 13, resguardando el compromiso, y el verso 14 y 16, moldeando el corazón a las jóvenes. ¿Por qué? Una de las cosas, así como Pablo está ordenando a Timoteo, hay que evaluar y teniendo prioridades. ¿Por qué? Porque era en cuanto a participar al servicio, al sostenimiento de las viudas, y decía que no tenían a nadie en su familia. ¿Por qué el objetivo ese? Porque era mostrar y modelar el espíritu y corazón compasivo del Señor. Acuérdense, como leímos, Dios se toma muy en serio el tema del sostenimiento de las viudas y los huérfanos. Vimos a través del Antiguo Testamento donde Dios dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dio estrictas órdenes en el libro de Levíticos, por ejemplo, donde los que trabajaban, tenían campos, tenían que dejar una parte del campo sin levantar la cosecha, porque esa era para los pobres, para las viudas y los huérfanos. Era cuidar a los hermanos que no tenían nada, que estaban desposeídos, que eran pobres y no tenían cómo conseguir una viuda. No es como la viuda de hoy en día. En aquel momento una mujer quedar sola y desamparada era más trágico que ahora. No había mucho trabajo que pudiera realizar fuera de la casa y lamentablemente algunas tenían que dedicarse a vender sus cuerpos queriendo suplir sus necesidades. Pero no era muy sencillo ser viuda en aquella época, quedar desamparada. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que participar? Y mayormente la familia, porque ¿cómo reflejar el amor de Cristo? ¿Cómo reflejas el Evangelio si vos a tu propia familia la dejás desamparada? Y no estamos hablando, y ahí el eco del texto, el eco que viene es Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre y serán de largos días sobre la tierra. Es un eco que se ve, por eso dice honra a las viudas, pero también dice a las viudas que en verdad lo son. Entonces está hablando de una característica de una persona que la iglesia debe honrar a las que en verdad lo son, y tiene varias, y cuando termina esta sección también honrar a las viudas que en verdad lo son. No estamos diciendo que una decía que era viuda y no era viuda. Está hablando qué clase de viuda la iglesia debía sostener y qué clase de viuda la familia podía sostener. Abriéndose en gracia y misericordia, porque a veces puede haber una viuda en la casa y por ahí no ser creyente. Bueno, abrís en misericordia si no tiene sostenimiento para ayudar. Pero acá vemos una lista. ¿Por qué? Porque una de las cosas, las prioridades por las cuales la iglesia debe hacer es reflejar el amor compasivo del Señor. Jesús tuvo misericordia de viudas. Si no, acuérdense la viuda de Naín, que él cuando pasa ve una multitud, iban con gozo con él, y enfrente venía de la ciudad, de la aldea de Naín, una mujer que había perdido todo, porque había perdido su único hijo. Era viuda, su único hijo, que era el que normalmente salía a trabajar y podía sostenerla en el campo, había fallecido. Eso le significaba a ella hambre. Hambre. Sin embargo, Cristo tuvo misericordia y resucitó a su hijo. Por amor a esa viuda. O sea, Cristo repite lo mismo que expresa el Padre. Dios es defensor de viudas. Es padre de huérfanos y defensor de viudas. O sea, Dios se toma muy en serio donde dice honra a tu padre y a tu madre y será de largos días sobre la tierra. Y no quiere decir que los padres hayan sido
excelentes personas, cristianos piadosos. Muchos de nuestros padres no eran creyentes, fueron salvos quizá en el último tramo de su vida, pero uno debe honrarlos. Hoy en día, ¿cuál es la gran solución para tener los viejos? Eutanasia. En Europa están mandando eutanasia, el suicidio asistido, deshonrando la vida que Dios dio. Entonces, ¿cuál es el tema? Reflejar el amor compasivo del Señor. Lejos de ser una carga pesada para la iglesia o de ser carga pesada a la familia, es una bendición. Y también estas mujeres, dice lo siguiente en el versículo 9, sea puesta en la lista de viuda una viuda no menor de 60 años. O sea, no puede decir, no era cuestión de decir, bueno, mira, yo tengo 54 años, yo quiero estar. No, para. ¿Por qué pone 60 años? Todo tiene un porqué. Pablo no está tirando esa edad porque se le ocurrió. Un hecho caprichoso. No. Hay una cuestión de orden y de prioridad que tiene que tener la iglesia. Estamos hablando, acá le está hablando la iglesia a quienes debe ayudar a sostener. Una persona de 60 años dejó de ser una carga. Estas personas, estas mujeres, al ser sostenidas, no son una carga para la iglesia, al contrario, son una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque estas mujeres de esta edad ya tienen con experiencia de vida y sabiduría para compartir con los demás. Porque también se esperaba que esas mujeres sean piadosas y podían ser instrumentos útiles en la obra del Señor. Tenían un servicio reconocido en la iglesia del Señor. Porque a esa edad, en esa sociedad, y ahora es un poquito más, pero en aquel momento ya se consideraba que a los 60 años entraban en la ancianidad. Hoy creo que es hasta a los 75 años ya son. Si no son adultos mayores, pero a partir de los 70 o 75 años ya son ancianos. Pero en esa época era los 60 años. Ya entraban a ser ancianos a esa edad. Y en la iglesia primitiva había un servicio y se esperaba que pudieran ser de bendición, ya que estas mujeres tenían una función práctica y espiritual significativa en la iglesia. O sea que para servir a Dios no hay excusa, no hay edad. No, porque yo no. En todo momento de la vida se puede servir a Dios. Pero yo con 60 años, sí, hay lugar para servir a Dios. Dios abrió esto. Y estas funciones que tenían, inclusive siendo mujeres, a través de la influencia que ellas ejercían y que ejercerían a través de otras mujeres jóvenes, ministrarían también directamente a los hombres. ¿Por qué? Estarán ministrando a sus esposas más jóvenes, transmitiéndole los principios de la palabra, pero transmitiéndole la experiencia y sabiduría que teóricamente a esa etapa de su vida ya tienen que tener. Por eso se establecen requisitos. ¿Y dónde es que se espera? Bueno, está mencionado, hay un eco, pero es alguna indicación que Dios le dio a Tito, que el apóstol Pablo le dio a Tito en el capítulo 2, versos 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, las mujeres mayores tenían el privilegio y la responsabilidad de enseñar a las más jóvenes cómo comportarse en su casa, cómo ser amas de casa, cómo criar a sus hijos. Algo que hoy, bueno, ya los hijos son una carga, una molestia. De hecho, nosotros nos reíamos ayer, pasó en mi familia, una pariente nuestra había dicho, no, ella no es creyente, pero ha dicho que ella no iba a tener hijos porque ella se quería realizar en su vida y ella tenía perro, no le interesaba. Y resulta que ayer vemos a mi prima, la mamá, bueno, festejando con el esposo, con mi primo, festejando los dos porque iban a ser abuelos. Y lo que dicen los abuelos recontentos, dicen, bueno, los designios de Dios fueron otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Dios, inclusive se estaba pasando un tratamiento para no quedar embarazada y Dios dijo, ¿ah, sí? O sea, Dios está en control de toda la vida, en todo ámbito, de creyentes o no. Pero ¿cuál es el tema? Estas ancianas tenían ese deber, tremenda bendición. Y se esperaba que esas mujeres, no menor de 60 años y que hayan sido esposas de un solo marido.
porque también tenían otras responsabilidades, así también como visitar enfermos, ir a visitar las cárceles, ayudar a las mujeres en el bautismo, practicar la hospitalidad. Pero esto, una de las cosas que tenía que verse, eran requisitos a tener en cuenta que debería ser de un fiel testimonio cristiano, un cristianismo comprometido, ya que tendría un lugar de confianza y relevancia en la comunidad creyente. Y además, que por sus características podían servir a Dios a tiempo completo. Estas viudas sostenidas, o sea, acá hay que eliminar la idea de que la iglesia es un centro que da subsidios. Acá una persona puede decir, bueno, mira, yo soy viuda y bueno, no tengo 60, pero a mí me corresponde, compañero. El lenguaje gremial, no te corresponde nada. Vos sos viuda, bueno, listo. ¿Cuánto tenés? Bueno, sentate acá y vamos a ver. Excluso, no, yo tengo 60 años. Perfecto. Tenés 60 años, sentate acá. Todavía no se debe admitir. No es tan solo a cualquier mujer viuda de 60 años. No. Tenía que tener unas características que tenía que ser en este sentido. Tenían que estar en una situación, porque inclusive, ¿qué hacemos, por ejemplo, otras mujeres más jóvenes que estaban en situación similar, que habían quedado desamparadas, pero eran más jóvenes? ¿Qué hacemos? No, a esta no la ayudamos, que se muera de hambre, no me importa. No, se podía ver, observar según el caso, o sea, no es que la iglesia directamente los desampara a las mujeres que por ahí eran más jóvenes, pero no tenían sustento. No es que la iglesia, bueno, vos morite de hambre, haz lo que quieras. No. Pablo está haciendo atino de edad porque había un propósito también de servicio. Un servicio que se suponía que a esa altura de la vida iba a tener otro tenor. Y además aconseja a las viudas más jóvenes, después lo vamos a ver en un rato, de que se casen otra vez. Ahora, pero la iglesia debía ver, no es que desampara a todo el mundo, no. Esto no es como el típico administrativo funcionario del gobierno que tiene que poner un sello o no lo pone porque no le importa. No, el corazón del evangelio es reflejar el amor y la misericordia, pero con discernimiento. Una de las cosas por qué la edad era fundamental. ¿Por qué? Porque ya tenían tiempo. Porque a los 60 años, a partir de los 60 años, y encima si estaba sola y no tenía hijos, no tenía mucha ocupación en sí. Y teóricamente no es que tenía que sostener una casa o tenía que tener una industria que haya heredado a su esposo. Estaba desamparada. No tenía quien la sostenga, entonces la iglesia iba a ayudar, pero ella podía ejercer también a tiempo completo. Porque la idea no es, bueno, siento acá, recibo el subsidio, pero estoy acá sentado y al próximo mes o la próxima semana voy a que me den lo que a mí me corresponde. No, eso no es socialismo. La iglesia no es practicar el socialismo. La iglesia no es practicar el asistencialismo clientelar. Lo que la iglesia ayuda a sostener y expresa el amor y la misericordia, ayudando al necesitado, pero también, y no es una visión utilitaria, una contraprestación como que bueno, esto es tu sueldo, no, sino simplemente es que Dios está mostrando que a toda persona, a toda edad, puede ser de ayuda y de bendición. Una de las cosas que vemos acá, se ve la intención de que esas mujeres sean útiles para la obra del Señor. Por eso habla no menor de 60 años. Porque no tenían otras obligaciones primordiales, que sería, si estuviera casada, atender a su esposo y la crianza de sus hijos si fuera más joven. Entonces ya no tiene esas obligaciones. Entonces dispondría de tiempo para estar ahí. Habla de ser esposa de un solo marido. Entonces quiere decir que en toda su vida, si una vez enviudó y se casó otra vez, ya descalifica. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. O que en algún momento de su vida enviudó o pasó por una situación y bueno, se tuvo que casar otra vez y ya descalifica. No, Pablo lo que está diciendo acá es en el sentido que haya sido fiel en su matrimonio. No quiere decir que si casaba otra vez quedaba fuera de la lista, sino que es una expresión de que haya sido una esposa fiel, que no haya tenido amoríos extramatrimoniales, que no haya pasado a ser una persona infiel. Si una persona que por ahí enviudó, se volvió a casar y después volvió a enviudar porque puede pasar y pasa. ¿Y cuál es el tema? Que ella se haya mostrado fiel en su matrimonio, haya mostrado dedicación y fidelidad a su esposo.
Entonces muestra una cosa, una mujer íntegra, una persona íntegra, comprometida, de buen testimonio. Por eso habla una mujer no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que no haya tenido el corazón querendón, que tenía varios maridos. Eso está diciendo Pablo. Y también el factor de la edad, vamos a ver por qué también tiene. No tan solo por la prioridad que puede dar el servicio, que es un compromiso, sino también, como dice el versículo 10, el testimonio que tiene que tener. Es, digamos, sus antecedentes, su forma de vida que tenía que tener esa mujer. Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahí vemos que la labor principal en la iglesia es comunicar las verdades del Evangelio. Es testificar el mensaje de salvación y ser testimonio a manera de ser luz y sal en este mundo. Pero el hacer una labor social como sostener al necesitado, debemos tener claro que es una añadidura que la iglesia hace, sostener al necesitado. De hecho, se fundan, o se podría haber dicho, se hacía el ministerio de misericordia. Pero esa no es la centralidad de la iglesia. Muchos confunden y creen que el hacer una labor social es el objetivo de la iglesia. Hacer un comedor, una ayuda, está fantástico. Pero no es el centro y el corazón del Evangelio. No se puede reemplazar lo esencial. La iglesia está para ser heraldo de la fe, para ser un comunicador de la fe, predicar el Evangelio, llamar a pecadores al arrepentimiento, a que crean en Cristo como su único y suficiente Salvador, a saber enseñar de que hay un cielo el cual recibimos por medio de Cristo y un infierno al cual escapar que está condenado, que solo se puede escapar de eso a través de creer las buenas noticias del Evangelio. Repetir lo que mismo Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se os ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Como añadidura, la labor de misericordia, claro que está bien. Y eso estaba formándose, pero más que nada es, como decía, no tan solo formar el ministerio de misericordia, sino que es la actitud de la iglesia para cuidar de los que están necesitados, en este caso de las viudas. Pero Timoteo tenía que ejercer discernimiento, sino aquella que en verdad lo era, que tenía que ser una persona de buen testimonio. Quiere decir que vive lo que practica es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es en consonancia, como dice Santiago en su carta, capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vos, dice uno, mostrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe bíblica tiene obras. Como dice uno, nosotros no fuimos salvados por obras, pero sí para obras, para que andemos en ellas. Dios ya preparó la obra de antemano para que los creyentes anduviésemos en esas obras. Estamos caminando por una huella, estamos caminando por un sendero marcado. Las buenas obras testifican de que uno fue salvado del pecado, de que uno es un hijo de Dios. La nueva naturaleza participa en mí. ¿Cómo se expresa? En mi testimonio, en mi vida. Por eso muchas veces si claman a alguno y dicen: no, yo soy hijo de Dios, veo tu fruto de tu vida, veo tu estilo de vida, y en algunos es como que directamente parece: no, vos no naciste de nuevo. Si seguís viviendo tu mismo estilo de vida, de pecado, y decís que sos creyente, la confesión que quizá alguna vez o la oración de arrepentimiento que hiciste alguna vez quizá no era sincera. No fue verdadero el hecho de salvación en tu vida. Se muestra, no hay que forzarlo. Surge solo, porque es la nueva naturaleza. Muestra también que con ese ejemplo, ellas deben ser dignas de respeto. Por eso habla honrar a las viudas, y el honrar tiene que ver no tan solo con mostrar respeto, reverencia, sino tiene que ver también con el sostenimiento económico. En eso habla de honrar, pero esas mujeres tenían que cumplir un requisito. Por eso habla de que aquella que se entrega a los placeres, aunque está viva, está muerta espiritualmente. Esas no tenían que ser sostenidas. También habla de que su ejemplo debía ser digno de respeto. Que haya criado hijos. Si estuvo casada por un tiempo y quizá crió hijos o hijos de otro, quizá ayudó, trabajaba como sierva en una casa o estaba ayudando a criar a otros huérfanos, que era muy común en aquella época.
Entonces ya tenía experiencia. Esto mostraría capacidad y experiencia en el cuidado de otros, en un cuidado amoroso, cubriendo las necesidades de los demás. Y esto es estar imitando al Señor. Como dice el libro de los Hechos, ¿no? Capítulo 10, verso 38, que así Dios ungió a Cristo y éste anduvo haciendo toda clase de bienes. Hizo milagros, pero también atendió a los huérfanos y a las viudas. Esta es la finalidad, dice el pastor Pérez Millos. Esta es la finalidad que Dios tiene con el nuevo nacimiento o la nueva creación en Cristo Jesús. Es preciso entender que Dios nos salva por obras, que Dios no nos salva por obras, sino para, dice sí, pero sí para obras, como dice Efesios 2:10, que somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Estas son obras que debemos andar en ellas. La vivencia de un auténtico cristianismo. Tener esa visión que estas mujeres tenían que tener, como decía Pablo en el capítulo 1 de Filipenses, verso 21, para mí el vivir Cristo y morir ganancia. Esa era la resolución, el resumen de la teología de Pablo, de la vivencia del Evangelio. Era una convicción y estar totalmente lleno. Su gozo y su deleite es Dios. Como decía el salmista, Salmo 16, en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, verso 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. El salmista se deleitaba en Dios, tenía gozo en Dios, estaba satisfecho en Dios. Por eso el tema de vivir en esas obras es atender la necesidad. Si fue madre o estuvo cuidando niños huérfanos, porque en aquel momento ser huérfano también era muy complicado. O terminaban siendo utilizados como esclavos sexuales, o los varones, por ejemplo, eran llevados para ser gladiadores. No era muy alentador el tema de los huérfanos en aquella época. Si eran abandonados por los padres en la antigua Roma, se los dejaban en la calle, o se moría de hambre, o los levantaba alguno, y vaya a saber y Dios tenga misericordia de lo que le podía ocurrir a ese niño, o a esa niña. Por eso está hablando de un corazón misericordioso. Que practique la hospitalidad, que era brindar refugio a hermanos, predicadores y maestros itinerantes, que en aquella época era un tremendo riesgo ir a las posadas, porque eran los lugares más sucios, infecciosos y de mayor depravación que eran las posadas. Entonces era normal y el uso que muchos ministros, Pablo mismo y otros predicadores itinerantes, les den refugio. Habla también, así como hacía Lidia, Hechos 16, cuando ella tiene un encuentro con el Señor, esta mujer que era vendedora de púrpura, una mujer próspera, que condució los negocios, que era una viuda, pero dice que cuando conoció a Pablo y ella tuvo el encuentro con el Señor, ella crea el Evangelio, les ruega y les pide que paren en su casa y fueron atendidos. Ella era una mujer próspera, tenía sirvientes y pararon, dice, y nos obligó a quedarnos con ella. Ella inclusive abrió las puertas de su casa para que inicie la iglesia en Filipos. Entonces practicaba la hospitalidad, la casa siempre abierta, disponible, un corazón abierto, la palabra de hospitalidad, de dar refugio al extranjero. Habla también de lavar los pies de los santos. No quiere decir que lo hacía literalmente, pero este era el trabajo que tenía el esclavo de más baja categoría en una casa. Los zapatos no estaban los Ricky Sarcani de hoy en día. ¿Cuáles eran los zapatos que había? Eran sandalias. Y en el polvo, en el lugar del desierto, o también ahí en Éfeso, cuando venían caminando, y digamos, venían todos los pies sucios, polvorientos, y era una tensión y una gentileza cuando la persona era invitada a la casa, antes de sentarse a comer, venía el esclavo, el de más bajo rango, y le lavaba los pies. Venía así como el Señor Jesús hizo, una palangana, la toalla, le lavaba los pies y se los secaba. Era un acto de gentileza. De hecho, no hacer eso era un acto de desprecio a la persona. Eso era algo, un código de urbanidad, de buena costumbre. Si no, no se consideraba la visita. Y ojo que la hospitalidad en el Oriente era muy, muy tenida en cuenta.
Por otro lado, no quiere decir que estas mujeres hayan realizado eso, pero tiene que ver con un carácter y servicio humilde, imitando a Cristo. Según el Evangelio de Juan, capítulo 13, 5, que Jesús mismo tomó, dice, un lebrillo, que era la palangana, la toalla, y limpió los pies de cada uno de sus discípulos. ¿Y qué les dijo? ¿Vieron que yo ejemplos les di? Bueno, así tienen que hacer ustedes. Y ahí que le dice, aquel que pretende hacer el mayor de entre ustedes, será el más pequeño, tiene que ser un servidor. Por eso el querer servir a Dios, aquel que está queriendo una escalera al éxito, un estrellado, vas a terminar estrellado en vez de ser estrella. Porque el único digno de gloria es Dios y el sentido del servicio. Cuando Dios te pone en mayor preeminencia, tampoco no es preeminencia, mayor responsabilidad. Es un gran privilegio servir a Dios, pero no es para que brillen las estrellas sobre tu persona, sino para que Cristo sea glorificado a través de tu persona. Que tu servicio sea mostrar a Cristo. Eso es lo que está hablando Pablo. Mujeres viudas que han mostrado a Cristo en su vida. Han socorrido al afligido, aquel que está bajo presión, aquel que está en luchas, en dolor, en enfermedad, que ha sabido socorrer, te han mostrado un corazón misericordioso. En definitiva, esto es mostrar el amor por el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús. Imitando eso, es socorrer. Por eso tiene que ver, en este sentido, de qué clase de mujeres tenían que ser puestas en una lista. ¿Y por qué una lista? Porque tiene que haber un orden. Vieron que a veces para hacer, normalmente por ahí tenemos que ver en la casa para organizar la economía, los gastos, entrada y salida. ¿O qué voy a hacer hoy? Generalmente algunos hacen una lista. ¿Por qué tienen que ser lista? Para organizarte. No se puede hacer las cosas enloquecidamente. Tenés que establecer tus prioridades, qué es lo prioritario, qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo secundario, qué es lo de tercer orden. Llevar un orden en la casa. Para eso es hacer una lista. Y la iglesia debe practicar lo mismo. No puede estar en desorden. ¿Por qué? Una de las cosas que trae el desorden, y en este caso tiene que ver con la administración del dinero, una mala administración del dinero en la iglesia marca un desorden espiritual. En la casa lo mismo, una mala administración quizás es un desorden espiritual. El desorden en la casa en sí puede mostrar un desorden espiritual. No es tan solo por lo que se ve o lo que vayan a decir los demás, es la condición del corazón. Y le dice en el verso 11, resguardando el compromiso, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Entonces Pablo no quiere que se case nunca más. No, está diciendo las más jóvenes. Porque aparte, a partir de 60 años, por ejemplo, las pasiones y el deseo sexual menguan normalmente. Ya menguan, no es lo mismo que los 25, los 30, los 40 años, o los 50. 60 años ya pasando la ansiedad, normalmente ya menguan, entonces no existiría tanto la tentación desde el punto de vista sexual y aparte desde el lado afectivo también. Pero Pablo está haciendo una clara prohibición. No admitas menores de 60 años, pero no por considerarlas inferiores o en importancia en la obra del Señor, sino que la importancia de la obra del Señor en el servicio exigía un compromiso. Pero también esta era una mirada piadosa, amorosa de Cristo sobre la iglesia. Pablo amaba también a las viudas que habían quedado desamparadas, pero que eran menores de 60 años, pero establecía una mirada de misericordia, respetando la naturaleza con que el Señor nos creó. Siendo jóvenes, dice, impulsadas por sus deseos. ¿Habla de qué deseos? Deseos sexuales. O sea, ¿cuál es el tema? Iba a empezar a servir a Dios y se comprometía a servir a Dios, era sostenida por la iglesia, pero en un momento, y empieza a tener de joven, una mujer joven en sus 30, 25, 30, 40 años, con sus hormonas sanas, en normal funcionamiento, y ya, mirá este viudo que cayó acá, mirá qué lindo está el viudito. Y empieza a mirar el viudo, mirá este chico, este hombre soltero, y es de mi edad, mirá qué lindo que está. Entonces ya empezaba a mezclarse y a dividirse. Y por otro lado también es normal. Es normal. Entonces Pablo no quería que se haga un servicio que sea dividido, mediocre, desatendiendo las prioridades, o una persona que quiere servir a Dios y termina siendo una persona amargada, frustrada, porque me comprometí acá a la iglesia y yo me podría haber casado. ¿Y por qué no lo hiciste? Por eso Pablo decía, no meta a mujeres menores de 60 años.
porque conoce la biología y conoce también el corazón, porque quizás algunas mujeres, por el dolor de haber fallecido su esposo, el dolor del abandono, bueno, ya está, y bueno, no me voy a casar nunca más, no quiero saber más nada. El que se quema con leche ve la vaca y llora. Y entonces no me voy a casar, entonces voy a agarrar, voy a servir a Dios. Pero después pasa el tiempo y las cosas cambian. Y por ahí aparece un príncipe azul y lo empieza a mirar con otros ojos. Ya, mirá el hermano, ah, qué lindo está el hermano. Pero yo ya me comprometí acá. Y se va a esforzar porque quiere hacer lo mismo que estaba haciendo, pero ya no concentrar de la misma manera. Y se va a esforzar por querer tapar. Y bueno, entonces termina siendo un servicio hipócrita que no sirve. Desatiende las prioridades. En el griego clásico, ¿qué quiere decir esta palabra de los impulsos? Tiene que ver como un caballo que va desbocado, que está corriendo fuera de control, o como un buey que se está queriendo zafar de su yugo. Está queriendo zafar de la madera. El yugo es la madera que se ponían para que los bueyes tiren del arado. Bueno, es como un buey que se quiere zafar. O sea, quiere salir de donde estaba. Quiere romper ese compromiso. Entonces, ¿qué pasa? Es volverse contra algo que había contraído antes. Entonces, haciendo una mirada espiritual y concreta, que esto no era pecaminoso en sí. Una mujer joven tiene impulso que sea normal, de querer volver a casarse y tener una familia. Es la etapa de su vida, pero que esta etapa la llevaría a romper su compromiso con Dios y con su obra. Por eso habla que dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo queriendo casarse. Pablo no está en contra del matrimonio, porque él sabe que el celibato no es para todos. Y con esto derriba también, como dice Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, donde habla de que mejor sería que todos se queden como yo, solteros, porque van a poder dedicarse más al Señor. Pero el que no tenga don de continencia, cásese, más vale cásese antes que estarse quemando. No quiere decir que uno se va a casar solamente por el impulso sexual. Esa es una parte del matrimonio. El matrimonio, acuérdense que es una unión de dos personas, se hacen uno, primeramente reflejando, ¿qué cosa? La relación de Cristo con la iglesia. Segundo, es glorificar a Dios a través del estado de matrimonio, cumpliendo su propósito, porque ¿cuál es el matrimonio, el mandato de Dios para el matrimonio? Gobernar, glorificar a Dios y tener hijos. Eso es un detalle importante, contra la mirada que hoy se tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos unos amigos que vinieron ayer y tienen su hija que se casó con 22 años. ¿Y cuál es la respuesta que ellos se sorprendían de mucho? Ah, se casó tu hija, pobrecita, tan chiquita. O sea, quiere decir que si se hubiera casado, no se hubiera casado, hubiera quedado embarazada y hubiera estado en casa, es lo correcto, está bien. Porque claro, el matrimonio es un yugo que hoy no, hermano. El mundo está totalmente descabezado. El casarse es una honra para el Señor. Es una bendición, es cumplir el propósito de Dios. Por eso, esta etapa de su vida, una mujer joven podía romper ese compromiso con Dios. Y para Pablo, el compromiso con Dios era supremo a cualquier cosa. Entonces, no hagas promesa que Dios no va a cumplir. No hagas, lo vas a romper. Entonces, agarrá y casate. Por eso les dice a las viudas que se casen. No es que Pablo está en contra del matrimonio, te vas al infierno si te casas. No, no rompa el compromiso que tenés con Dios. Para evitar que después sea una anciana amargada, llena de tristeza, de frustración. Alguien que quiso servir al Señor, pero pasado el tiempo ve que su vida está vacía, se siente fracasada, hueca. Termina siendo un servicio fuera de los principios del gozo, del deleite, de un compromiso genuino. Al contrario, será una tortura, un ciclo de culpa, de amargura, de arrepentimiento, de insensibilidad y vuelta a la amargura. Por eso también, muchas veces, algunos, como castigo a las hijas rebeldes o a los hijos rebeldes, ¿dónde los mandaban? Al convento. Y la vida del monasterio no es bíblica. La vida monacal, la vida de los monjes y las monjas no es bíblica. Aunque parezca que sea una espiritualidad superior. Pero Carta a los Colosenses lo dice muy clarito. Algunos, de hecho, en el capítulo 4, lo vemos, algunos prohibirán casarse, como si fuera una espiritualidad superior y nada más alejado de la realidad.
Dios creó el matrimonio como la célula básica de una sociedad, como la célula de la familia. ¿Quién es el hombre para decir no hay que casarse? Eso es mentira. Servir a Dios debe ser con gozo y una disposición, pero al 100%, en lo que corresponda. Pero el compromiso con Dios no se rompe. Entonces sería un sinsentido y una tortura religiosa para una mujer estar sirviendo en esas condiciones, incurriendo en condenación por haber quebrado su primera fe. La acción, sin duda alguna, es contraria a la fidelidad, pero no es una cuestión de condenación eterna o que pierde la salvación. En el verso 12, no es que se va al infierno porque se fue y se quiso casar, no. Es ir en contra de la fidelidad. Pablo está haciendo un serio reproche por dejar la promesa del compromiso adquirido. Esa es la primera fe. Es la promesa de servicio, ya que se deposita confianza, se delega responsabilidad, y esto es un asunto muy serio, porque después de esto trae dificultades innecesarias al funcionamiento del ministerio. Además, que esto desagrada a Dios a los que rompen las promesas. Señor, yo te prometo esto, después no lo cumplí. Guarda que estás desagradando a Dios. Dios no le gusta a esa gente. Por eso Jesús dijo, no juréis en vano, más vale que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Cuando Dios prometés, tenés que cumplir. No, Señor, yo te voy a servir, y después no, y bueno, tengo que ir a orar, no, hoy no puedo. Voy a salir a evangelizar, gloria al Señor, no, hoy no puedo. Cuidado, hermano, Dios no le agrada eso. De hecho, Eclesiastés nos dice que no hagamos promesa que no vamos a cumplir al Señor. El libro de Eclesiastés, o el Predicador, en el capítulo 5, versos 4 al 7, dice así la Escritura: cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de la voz y que destruya la obra de sus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. O sea, no hables en balde. Entonces el quebrar una promesa no era sencillo. Pero esta también iba a envolver una espiral de culpa sobre la joven que quería casarse de nuevo. Pero Pablo las quiere liberar de eso. Las promueve a una vida espiritual de amor y de misericordia en la iglesia. Está promoviendo algo de liberarlas, por eso es una mirada de amor que el Señor hace. Pablo las quiere liberar de eso. Y dice, y también aprenden, y ahí está el problema, a veces reproche que vienen. ¿Por qué? Porque mujeres jóvenes, sin tener que ocuparse de su esposo, sin tener que criar hijos, no tenían trabajo, por no tenían muchas cosas que hacer, entonces, ¿qué hacían? El circuito de las casas y comenzaban a hacer cosas indebidas. Como dice el verso 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. El ocio directamente habla de estar sin obras, sin hacer nada. El ocio, la vagancia, incluye también la pereza. Pero empieza a hacer unas visitas. Se entiende que estas viudas más jóvenes también serían sociables. Pero ya las visitas no eran para ir a enseñar, a orar al Señor, para glorificar a Cristo. No era una visita para ir a ver la palabra del Señor, para ayudar a ver a los chicos cómo los criaba a una mujer. No. Ya era netamente para, digamos, vamos a pasarlo a Argentina. Vamos a ponerte la pava, vamos a tomar unos mates. Y ya de la charla que empezaba, mirá, vamos a orar, vos sabés que yo vi al hermano tal y vos sabés que ya empezó. Porque están sin hacer nada. Serían sociables, pero la visita a las casas, en vez de ser un servicio cristiano, una ocupación en cubrir necesidades, aquí se transforma en un evento social más que espiritual, comenzando una cadena de mal comportamiento. Y esta actitud llevaría a chismes, entrometiéndose en lo que no corresponde. Se desubican, hablan y opinan, además de esparcir rumores, y que pueden generar conflictos. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11, verso 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo.
sea, no se puede confiar en esa persona. Capítulo 16, verso 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. En la comunidad el enemigo puede tomar ventaja de esto si se da lugar. Trae enemistad, se quiebran relaciones, se tiñe todo de desconfianza, se rompe el principio de comunión en el Evangelio que se basa ¿qué? En la confianza mutua. Sin duda, esto deshonra a Cristo y lastima su obra apreciada, la iglesia. Cristo derramó su sangre para que existiera la iglesia. En la cruz, dice la Escritura, quitó toda enemistad y derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles, creando un nuevo hombre, la iglesia, una nueva humanidad. Por eso el tema de la división es tan grave en la iglesia. ¿Pero dónde lleva? El chisme. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De esta forma debemos vivir. De esta forma, hacer todo para la gloria de Dios, no para vanagloria, para glotonería, para abuso, para chisme, sino hacemos para vivir para la gloria de Dios, como delante de Dios y de parte de Dios. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces nosotros vemos la acción, como dice, la forma de hablar. Capítulo 4, Colosenses, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuidado con lo que hablamos. No soltar información. Una cosa es una novedad, una noticia para orar. Y ahí nomás te arrodillás a orar por esa persona. Y clamás y queda ahí. El chisme es solamente esparcir un rumor que muchas veces ni se sabe que es verdad, con un único fin, desprestigiar a la otra persona. Es hacer daño, y eso marca un corazón con resentimiento, con odio, con envidia. Eso desagrada al Señor. Por eso estas mujeres que estaban, digamos, sin hacer nada, empezaban a entremeterse. Entonces más vale que se casen y se ocupen. Por eso, moldeando el corazón de las jóvenes, en el último encabezado, versos 14 y 16, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. El apóstol quería ministrar el corazón de las jóvenes. No estaba diciendo que se casen, porque bueno, yo soy el apóstol Pablo y quiero que se casen, y punto. No, está ministrando sus corazones. ¿Para qué? Para que puedan vivir una vida fructífera. Es una lógica espiritual también. Entiende que el celibato no es para todos. Se derriba este falso argumento, como ya mencioné, como un cristianismo más elevado, superior o más profundo. Como dice en el capítulo 4, verso 3, que prohibirán casarse. Una viuda joven que se casa supone una de las cosas apológicas, la venida de hijos. Y eso sería una ocupación a su crianza. Y en aquel tiempo, en aquel momento, los matrimonios sin hijos no eran bien vistos. Debían tener hijos. Porque esta es la voluntad del Señor. Salmo 127. Libro de los Salmos, capítulo 127. Verso 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es bendición de Dios los hijos. Debemos criarlos, debe tomarse tiempo. Debe estar. El feminismo de hoy en día, no, yo no quiero tener hijos. No quiero tener hijos porque yo me quiero realizar y quiero vivir mi vida a plenitud y los hijos son una molestia. Eso es un mensaje diabólico en este tiempo. Queriendo destruir la familia, la creación de Dios, porque el fin de este mundo es desterrar a Dios.
Pero parte de la voluntad del propósito de Dios, algo mayor que es la voluntad de Dios, que una mujer se pueda sentir realizada cumpliendo el propósito de Dios, que se case y tenga hijos. Además que quiere que sean buenas administradoras de su casa. Tiene el rol de gobierno en su casa. No estamos hablando que supera a su marido. Entendemos que el esposo, el varón, es el jefe de hogar. Pero fíjense en el libro de Proverbios, capítulo 31, la mujer virtuosa. Ella trabaja, comercia, cuida de todos en su familia. Dice que se ríe del porvenir. Es una mujer prevenida, productiva. Trabaja. Hace ganancia en su casa. O sea, es una mentira eso, ¿no? Hoy en día mira a una mujer ama de casa y ya la miran de arriba abajo como si fuera una pobre tonta. Mentira del diablo. Es un lugar honroso que la mujer se pueda ocupar de sus hijos. ¿Cuál es el sentido hoy en día de los chicos, en la crianza de los chicos? ¿Cuál es? Bueno, toma el celular. Listo, arreglátela. Es una vergüenza. Y a veces se ha visto en las iglesias de chicos que están con el celular. Y los tienen ahí, bueno, te callás la boca, los bebitos todo le dan, no. La madre se tiene que ocupar, el padre también, pero el padre si está sosteniendo la casa trabajando afuera, la madre tiene que ocuparse de honrar el evangelio. Ay, pero ¿qué voy a hacer ama de casa hoy en día? No, es lo que Dios te ha dado el privilegio, criar hijos, estar con ellos, sentarte al lado de ellos, corregirlos, enseñarlos. Porque también la Escritura habla, Proverbios, de la vara y la corrección. Ah, la vara que hay que castigar. No, sí, un chirlito, bíblicamente, está bien. Pero no es todo eso, sino que la corrección, la enseñanza, el pasar tiempo con los hijos. Esta viuda joven, que vendrían los hijos, se ocuparía de su casa, de la crianza de los hijos. Que gobierna bien su casa, que sea una buena administradora. Que habla de ser dueña de su casa, ejerce una autoridad de gobierno, entendiendo los quehaceres, el trabajo, etc. Nunca usurpando el liderazgo del varón, por supuesto, como jefe de familia, pero sí en su casa. Debe ser o buscar modelar a la mujer virtuosa, que agrada a Dios y a su familia. Una mujer que es fructífera, ocupada. Ella fue diseñada para ser ayuda idónea, como le dio el mandato Adán y Eva, fructificados, multiplicados, sojuzgad la tierra, pero siempre desde el lado del complementarismo. La ayuda es complementaria, no igualitaria. Esa orden filosófica del igualitarismo quiere emparentar al hombre y a la mujer al mismo nivel y no están. Dios primero creó al hombre, después a la mujer. Por eso el liderazgo primordial está sobre el varón, pero la mujer es ayuda idónea, perfectamente se complementa para que los dos glorifiquen a Dios en el matrimonio y así sojuzguen en su casa, en su vida espiritual también. Es una mujer que está complementariamente unida a su esposo y glorifica a Dios. Y este testimonio callaría cualquier falsa acusación y no podría ser desacreditada. ¿Por qué? Porque si da lugar a maledicencia, es, digamos, darle lugar al diablo para que el enemigo esparza cualquier mentira. Es como darle lugar al taller del enemigo, las propias vidas de las mujeres solteras, viudas, que no se casaban y que eran jóvenes, impulsadas por su propia biología, cualquier cosa. Por eso no se podía poner en la lista a mujeres menores de 60 años. Prefiera que vivan una vida libre, fructificando, multiplicándose, glorificando a Dios. Porque algunas se han ido en pos de Satanás. Dice John MacArthur, sin duda, algunas estaban siguiendo a falsos maestros e incluso ayudando a esparcir falsa doctrina. Algunas se habían casado con incrédulos, trayendo vergüenza a la iglesia. Estaban ociosas, libres y jóvenes. Es un terreno fértil, tentador para el enemigo. Por eso era la urgencia de que se casasen, para evitar todo ese trastorno. Aunque esto no es salvación por obras, es un consejo para librar de esta situación a las mujeres. Por eso es el tema siguiente. En el contexto seguían a falsos maestros. Estaban ayudando a esparcir falsa doctrina y algunas se casan con inconversos trayendo vergüenza a la iglesia. John MacArthur tuvo que soportar una división en la iglesia por no querer casar a una creyente con un hombre inconverso.
El padre de familia era una de las familias históricas miembros de la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia. Y vino que la hija se quería casar, pero con un hombre que no era cristiano, pero un buen hombre. A la luz del Evangelio, John MacArthur dijo, no lo podemos casar. No podemos casar. Él no es creyente. Es casarlo en yugo desigual. La Biblia es clara que hay que unirte en yugo desigual. La cuestión es que esa familia se enojó, se retiraron de la iglesia y arrastraron un montón de gente. Pero el principio del Evangelio no se puede dar. Aquellos que dicen, no, y no había otra, por la desesperación, no esperaron en el Señor. Algunos quizás mal enseñados, pero casarse con un inconverso es traer vergüenza al nombre de Cristo. Directamente es ir contra la Escritura. ¿Y te pensás que Dios no es alguien que va a proveer? Y no digamos, algunos dicen, no, es creyente, pues dice creer en Dios. No. Hablamos de ser un creyente genuino, nacido de nuevo. Hacer eso trae vergüenza al nombre de Cristo. Por eso debemos entender que Pablo daba esto. Y redondeando y retomando en el versículo 16, retoma lo que dijo en el 8. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad lo son. Fíjense que otra vez las que en verdad lo son, que reúnan estas características, una vida, mujer mayor de 60 años con una vida piadosa, una vida realmente un cristianismo consagrado y una persona que era útil para el reino de los cielos, porque los recursos de la iglesia deben de ser administrados con sabiduría. Hay prioridades y responsabilidad. Primero la familia. Si no tiene familia, la iglesia debe responder. Y ahí está la responsabilidad de la iglesia. Pero una de las cosas que a pesar que están en la lista es para que la iglesia no sea sobrecargada y pueda administrar los recursos para otras prioridades. Por ejemplo, sosteniendo el ministerio de las viudas que en verdad lo son, que van a estar a tiempo completo. También se ve, en la evolución se ve sostenimiento de ministerios, pastores, maestros. Hay demandas en el reino de los cielos. Deben ser gastados o utilizados los recursos de forma sabia. Y esa es la responsabilidad que apela Pablo. Como el verso 8, la responsabilidad está en la familia. Somos miembros de la familia del Señor, pero la familia de sangre está hablando. Si tenés una viuda o una viuda o un viudo puede ser y no puede trabajar, no puede estar, hay que hacerse cargo. ¿Qué nos aplica? Una de las cosas. Primero debemos velar. Una de las cosas, cómo está visto, del cuidado de las viudas, las ancianas que quedan desamparadas, primeramente por la familia y después, si no hay nadie, la iglesia debe ocurrir en eso. Debemos ver la fiel administración de las finanzas de la iglesia. No solo por estos tiempos que puede haber una escasez, sino entender en todo tiempo, porque Dios es el que provee y sustenta su obra en todo tiempo. Más allá del ministro de Economía, del presidente que esté, o del reinado que esté, no importa, Dios es el que se glorifica a sí mismo proveyendo para su pueblo, pero hay un principio, una buena administración de las finanzas. Cuando se va a tomar a una viuda, por ejemplo, que la va a sostener en la iglesia, a ver, ¿cómo te administras tu finanzas? No tengo para comer, pero pará, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí. A ver, en esa entrevista, a ver, pero vos te estás pagando un celular de 75 pulgadas, con todo, hasta tiene una ducha portátil. Sí, pero, bueno, estoy siendo extremista, pero digo, ¿en qué estás gastando el dinero? ¿Cómo estás administrando tus finanzas? Muchas veces, mirá, tengo una lucha espiritual, una tremenda lucha, hermano, con la escasez. A ver, ¿cómo gastar? Estoy ganando 100 pesos, pero me compré una zapatilla nueva y que salen 300 pesos, pero pagué en 3 cuotas de 100. ¿Y qué haces con el resto de mes? ¿Pero es necesario esas zapatillas? Sí, porque son las más nuevas, las modernas. Administrar con lo que tenés, es sabio administrando. Digamos, para tener en cuenta cómo es. ¿Por qué? Y debemos ordenarnos cómo. La regla para administrarnos. Muchas veces debemos negarnos a manejarnos por lo que el sentido común dice que funciona. Bueno, no tiene 60 años, tiene 55, vamos a meterle igual. Cuidado, si la Biblia dice 60, son 60. La palabra de Dios es la regla para nuestra proceder, no lo que el sentido común o el pragmatismo te enseña. ¿Quiere decir que una mujer de 55 años la vamos a dejar? No, se puede encarar de otra manera, pero no quizás ser puesta en una lista, ser sostenida por la iglesia a tiempo completo. Hay que ver cómo es esa persona. Quizá algunos se van a ofender y se van a enojar. No, ¿cómo vas a dejar a esta mujer así?
nosotros no estamos para trabajar con las ofensas. Delante del Señor tendrá que exponer esa ofensa. Pero la Biblia es muy clara en eso. En lo que Dios es claro y específico, no se puede especular. Algunas situaciones hay que ver. Esta es una gran oportunidad para ver la responsabilidad de los hijos del Señor al ofrendar también. Hacer con esa conciencia de ofrendar. Somos parte de. Y el ofrendar no tan solo es decir la adoración a Dios, sino es parte de mi responsabilidad. Tomar el criterio de decir, bueno, yo estoy respaldando, esta es mi casa, este es parte del cuerpo de Cristo donde Dios me plantó y yo tomo una responsabilidad económica para hacer de bendición a la obra, para que la obra pueda funcionar y seguir bendiciendo a otros. Debe ser consecuente con la doctrina del Evangelio y por el medio por el cual nosotros mostramos el amor de Dios y vemos la responsabilidad en la administración de los recursos. Un desorden en la administración puede mostrar un desorden espiritual. Por eso debemos tener cuidado en la administración de los recursos del Señor. En esta lista vemos mujeres comprometidas con Dios, con su palabra y su pueblo. Y esa es la visión de una membresía bíblica. ¿Estás dejando que Dios te moldee el corazón para dejar el individualismo cultural, que solo refleja egoísmo e inmadurez espiritual? Hay una tremenda bendición en servir a su nombre. Es la visión del reino de Dios. Hombres y mujeres comprometidos y cuidado mutuo. Y esto implica dejar nuestra comodidad, la indiferencia, el sentido de conveniencia y tus intereses. Porque ahora tus intereses son los del Señor. Ya no son más los tuyos. Por otro lado, no cualquiera puede servir a Dios, sino aquel que Dios llama, capacita, y para eso pasa en el proceso de madurar espiritualmente. Es dejar de ser niño para ser un adulto espiritual. Y es vital dejar de ser un niño malcriado y caprichoso. Recordar que la iglesia debe honrar a las viudas y cuidar a los mayores que están solos, sin nada, es actuar con reconocimiento. En esta era de una niñez y su juventud desagradecida, indiferente, que piensa en los padres como instrumentos para su éxito personal y luego estos son desechables molestias, no los cuidan. Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. ¿Cuál es tu actitud ante Dios? ¿Es la excusa o una entrega sin condiciones? La única forma de entrar al reino de los cielos también es que te rinda bajo los términos de Dios. Es arrepentimiento de tu pecado y fe en Cristo como único Salvador. De lo contrario, si querés decir yo soy una persona justa, yo soy derecho, yo me merezco algo de Dios, déjame decirte que lo único que te va a quedar es comparecer ante el tribunal de Dios, donde se va a rectificar tu condena y tu juicio será de un veredicto culpable y te espera una eternidad de condenación. Pero hoy puede ser salvación, día de salvación y el perdón de Dios a través de tu arrepentimiento y fe en Cristo. Hoy puede ser día de salvación para tu vida. Ven a los pies de Cristo si te veas en tu corazón que estás sin Cristo. Porque muchos piensan que venir a la iglesia ya seas cristiano y puedes ser un cristiano nominal. Pero el Escrito dice que si no naces de nuevo, no podés ver el reino de los cielos. Yo no conozco, yo no soy el Espíritu Santo, pero Dios sí. Y solamente en arrepentimiento. Reconocer tu condición de pecador o pecadora y creciendo en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora, en tu corazón respecto al sermón, de ayuda, solidaridad como fruto. Si no has tenido esto en tu corazón, debes entender el corazón del Evangelio. Dios se dio a sí mismo para salvar a pecadores culpables. Nosotros imitamos el andar de Cristo, haciéndonos responsables en el sustento, en este caso las viudas, el sustento de la obra del Señor. Hay cosas que se hacen con fe, con oración, con ayuno, predicando, y hay cosas que se hacen con dinero. Y para eso también la responsabilidad de membresía bíblica, una membresía comprometida y significativa para nuestras vidas. No es simplemente la iglesia el adorno de mi vida, una actividad que tengo el domingo para hacer y si no me aburro, es parte de mi vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo ruego que tú bendigas, Señor Dios mío, esta palabra, que haya, Señor, entrado y penetrado en el corazón. Solo tú puedes hacerlo. Danos luz, Señor, entendimiento y que podamos vivirlo y que si en algún momento, Señor, nos toca, podamos estar a la altura del llamado que tú tienes.
Señor, tu provisión sea sobre cada hijo tuyo, sobre cada hija. Sea tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.